Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Sí, mi amor. Había dos mundos totalmente distintos. Mientras mi madre limpiaba platos sucios en Rockaway, Irene y Roger tomaban su elegante desayuno en antena en su fastuosa casa de Manhattan, hablando maravillosamente de las personas y lugares en los que nosotros solo podíamos soñar. Querido. Mañana por la mañana les contaremos todos los detalles y también les hablaremos de la nueva obra de Moushard que según dicen es divina. Somos Irene Draper Y Roger Daly. Les invitamos a desayunar con nosotros mañana por la mañana y cada mañana y les deseamos un día delicioso. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Ya no voy a decir del podcast Dani Cultura, sino de ese contenido que creamos a medias, Jairo de Entomopatía con Jairo y yo, Dani de Dani Cultura. Así que hola a la comunidad de Jairo, que es cierto que compartimos bastantes personas, pero puede que haya gente que no nos conozca de una o de otra. Así que hola a todo el mundo, nunca mejor dicho. Bueno, ¿pensabais quizás que este contenido en el que Jairo y yo hablábamos de según qué cosas era una cuestión solo veraniega? Pues no. No, porque es una cosa que sé que a ambos nos gusta y nos hace ilusión y además nos da pie para hablar de nuestras cosillas. Así que hoy vamos, como ya habréis visto en el título del episodio, a hablar de la importancia de lo minúsculo, porque efectivamente sí, lo minúsculo es sumamente importante. Así que, sin más dilación, os doy paso, o me doy paso a mí, porque el orden de hoy va a ser ese. Primero voy a hablar yo y después va a rematar Jairo. Y no os lo perdáis porque creo, como así se lo he comentado a Jairo, que puede que nos convaliden después de lo que nos va a contar Jairo alguna asignatura de ciencias ambientales o de agrícolas. No lo sé, pero seguro que nos convalidan algo. Así que sentaos, relajaos, todas y todos, y disfrutad sobre todo de lo que va a decir Jairo. Yo, al fin y al cabo, le doy pie para que él se explaye. Así que, gracias por estar ahí y, lo dicho, a disfrutar. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de este tipo de capítulos que hacemos a la limón, Jairo de Entomopatía con Jairo, canal, por supuesto, al cual os invito y os recomiendo que os suscribáis, y yo, Dani, de Dani Cultura. Y esto se lo digo a la gente del canal de Jairo, que sé que compartimos muchas personas, pero seguro que hay en algún sitio que no hay gente que no nos conoce a uno o a otro. La cuestión es que estos episodios que hacemos juntos en buena sintonía, los empezamos a hacer así en verano, pero yo ya os había dicho, y a Jairo también, que a mí me gustaría seguir haciéndolos. Así que, Jairo, si a ti te apetece, aquí te lanzo este audio para que lo respondas de buena gana y me hables de algo que se me ha pasado por la cabeza, de lo que se me ha pasado por la cabeza hablar ahora. Y os pongo en antecedentes, tanto a Jairo como a todas y todos. Estoy dando un paseo por mi territorio de campeo habitual. Un bosque que se compone en su gran mayoría de roble, algún pino, bueno, en fin, sobre todo robles. También algo de flora de ribera, como por ejemplo algún chopo y cosas así, porque hay unos cuantos regatos por toda esta zona. De hecho, si vais a mi canal, encontraréis algún pequeño corto documental en el que podréis ver
cómo es más o menos el bosque. Bueno, y muchos vídeos de los que hago, en los que hablo de naturaleza, de rastreo, de ecología, de esas cosas, ya sabéis. Y precisamente venía dando yo un paseo, que por cierto se me está echando la noche encima, pero bueno, yo siempre vengo así bien preparado. En esta época llevo un frontal en la mochila por si acaso y demás, pero bueno. La cuestión es que estaba, bueno, pues rastreando, haciendo ciertos rastreos, pues de huellas, excrementos, bueno, muchas cosas. Y iba pensando, yo no sé si hemos hablado ya de esto, Jairo, pero creo que no está de más pues hacer hincapié en ello, y es la importancia de lo minúsculo. Y claro, tu canal, Jairo, habla mucho de lo minúsculo, como son insectos benéficos, de plagas, e incluso si vamos a cosas aún más minúsculas, pues de enfermedades de plantas, de microorganismos del suelo, bueno, cosas así. Pero esos integrantes, ya no solo de los agroecosistemas, sino de la naturaleza, a mí siempre me llaman la atención. Y, por ejemplo, podríamos destacar varios. Bueno, por no hablar para mí unas de las mayores protagonistas de la naturaleza, que son las lombrices. Pues, por Dios. Las lombrices, que ya sabéis que a mí me gusta hacer lombricultura, de hecho tengo varias vermicomposteras en casa, pues las lombrices son... ¿Qué podemos hablar de las lombrices? Podemos hablar tanto y tanto de esos animalejos que, bueno, reparten los nutrientes por todo el suelo, lo labran, como quien dice, permiten que el agua, el líquido elemento, se infiltre de manera correcta en los suelos, en fin, lo fertilizan con esos excrementos. Bueno, las lombrices son extraordinarias. Pero es que, por ejemplo, hay otros elementos en los suelos que a mí me parecen fundamentales. Y son los insectos coprófagos, que son pues esos insectos, esos escarabajos que se alimentan de excrementos. Y precisamente, como os digo, estaba pues siguiendo algún rastro y demás aquí por el bosque, y me encontré con unos cuantos excrementos, y siempre me gusta levantarlos. No hay que tocarlos todos, porque, bueno, aparte de que no hay que olvidar nunca que son excrementos, los animales depositan sus heces pues en lugares, bueno, pues para marcar territorios y cosas así, y entonces, bueno, pues si lo han dejado ahí es por algo. Pero bueno, una pequeña manipulación para ver lo que hay debajo, pues sí hago de vez en cuando. Y hace un ratín, pues efectivamente debajo de un excremento, que yo creo que sería de zorro, pero no estoy muy seguro, pues había unos escarabajos coprófagos peloteros, que al final lo que hacen es coger ese excremento, lo entierran, ponen un huevo ahí, y después pues emerge una larva que va deglutiendo esos excrementos, pues para hacer su transición otra vez a escarabajo y demás. Claro, ¿esto qué hace? Pues que al final esos excrementos que están en superficie pasen a el suelo. Pero ahí se dan ciertas circunstancias, por ejemplo, si el ganado doméstico, claro, el silvestre no está desparasitado, pero si el ganado doméstico, como digo, se desparasita con ivermectina, pues aparte de que esos excrementos quedan momificados, pues claro, quedan en la superficie, se momifican y ya no se integran en el suelo. ¿Por qué? Pues porque esa ivermectina mata pues toda suerte de insectos. Y eso es un problema muy grande del cual no se habla mucho, o sí se habla, pero pasa más desapercibido. Pero la desparasitación del ganado doméstico con ivermectina es un grave problema medioambiental, porque acaba con muchos insectos. Y por ejemplo, ahora mismo estoy viendo un excremento, parece zorro, pero tiene pelo. Bueno, es que esto de ir por el monte a mí me apasiona. No sé si os habéis dado cuenta. ¿Y qué más elementos me parecen minúsculos, pero igual que son minúsculos, son de una importancia capital en los ecosistemas y en los agroecosistemas? Pues todos esos insectos de los que nos habla Jairo. Hace poco hice un vídeo de esos pequeños para el YouTube,
de un hinojo que estaba lleno de vida, parecía un zoológico, pero todo ese zoológico entraba en la palma de mi mano. Había cocinélidos, que son, bueno, pues mariquitas, que como sabéis, comen pulgones en su estado adulto, los cocinélidos en su estado adulto y en su estado larvario comen pulgones. Después había en ese hinojo muchos pulgones que estaban momificados, estaban inflados, y eso es porque algún tipo de avispilla parasitoide pues les pincha, les pone un huevo. Y bueno, la verdad es que si lo analizáis, si esto lo lleváis a un animal más grande, sería una cosa, la verdad es que increíblemente terrorífica. Seguramente podríamos hablar de películas de terror, tipo Alien o cosas así. Pero eso, ¿y qué más había en ese hinojo? Bueno, había muchísimas cosas, porque no me puse a mirar más, pero seguramente hubiese encontrado huevos de mariquita y cosas así. Por no hablar de huevos de crisopas y demás. Con esto quiero decir que la importancia de esos animalejos minúsculos es que es capital. Esa importancia es capital. Y Jairo en su canal nos habla mucho de eso. Y no podemos pues dejar de lado pues eso, la importancia de esos animales, de esa fauna que tan clave es. Pero si hablamos de fauna, también podemos hablar de flora. Porque ¿qué me decís de los hongos ahora que es época de gente que va a setas? Yo la verdad que no tengo ni idea de setas, ¿eh? Yo creo que podría coger setas para alimentarnos al menos una vez, porque seguramente coge una venenosa, pero no tengo mucha idea de setas. La cuestión es que, ¿qué me decís de la importancia de las hifas de los hongos en el suelo? Eso es una cosa de cuidado, ¿eh? Claro, para que os hagáis una idea, esas hifas de hongos, que son esas raicillas, por llamarlas así, de las setas, de los hongos, del micelio, lo llaman el Internet del bosque. ¿Por qué? Porque incluso ponen a disposición de las plantas nutrientes que están mucho más lejos del radio de acción de sus raíces. De una u otra forma se ponen en contacto. De hecho, hay incluso algún estudio que habla de cierta, como una suerte de comunicación entre plantas a través de esas hifas de los hongos del bosque y también de los agroecosistemas, a ver si me entendéis. Además, eso crea como una especie de, no sé cómo decirlo, como de estructura en el suelo, que es de vital importancia. Y de eso nos puede hablar Jairo, que seguro que conoce mucho más que yo. Aparte de, por supuesto, de insectos. Jairo, ponnos al día de este tipo de cosas, que si hay alguien que no está aquí, si no está al día de este tipo de asuntos, creo que es importante. Y además, también, venía yo meditando, porque claro, resulta que y además acabo de pasar otra vez por el mismo sitio, cuando entré aquí en el bosque, por el que suelo campear la mayor parte del año, vi como una especie de pequeño foco de incendio. Ya estaba atajado, supongo que hace meses ya, pero ahí había como un pequeño quemado, una pequeña quemazón en una zona muy concreta de una campa. Entonces, eso me hizo recordar el terrible episodio de incendios que ha vivido el oeste de la península ibérica y muy concretamente la provincia de León y la comarca del Bierzo, de la cual es Jairo. Se han quemado las médulas, se han quemado parte de los picos de Europa, en fin, ha sido lamentable. Pero la vida se abre camino. Y iba pensando yo, ¿quiénes son los primeros que aparecen para restaurar el problema en ese tipo de lugares quemados, después de incendios estos de los que hablan de sexta generación tan terroríficos? Pues los más pequeños, otra vez. La importancia de los minúsculos. ¿Quiénes son los primeros que aparecen? Os podéis imaginar que la cantidad de madera que hay ahí en esos lugares, pues quemada y
y ya, bueno, pues muerta, es enorme. Pues los primeros que aparecen, seguro que hay otros que aparecen antes, pero de los primeros, para no circunscribirnos a estos seres, pero son los xilófagos. ¿Que quiénes son los xilófagos? Pues xilos es madera, fagos es comer. Pues los comedores de madera, los, bueno, pues seres, insectos, que si no se nos meten en casa es un problema, porque nos comen los muebles de madera, pero en la naturaleza tienen una importancia colosal, porque descomponen, son unos descomponedores fundamentales de la madera, como por ejemplo, pues eso, polillas de la madera, ¿qué más? Bueno, polillas de la madera, otro tipo de insectos que coman madera, xilófagos. Además de hongos también, porque los hongos son unos descomponedores muy importantes de, pues eso, de madera, ayudan a ello. Y además también otros seres que suelen decir que son de los primeros en aparecer en esos lugares de incendio son las arañas, porque claro, es un lugar en donde imagino que sea muy fácil para las arañas conseguir alimento, pues no dejará de aparecer insectos, los mismos xilófagos pues caerán en las redes de estos arácnidos que se pondrán las botas a comer en esos lugares. Y poco a poco, pues también la importancia, insisto, de lo minúsculo, porque al final empieza a aparecer, las primeras que estaban apareciendo en esos incendios eran las flores, las quitameriendas, que son esas flores que crecen a ras de suelo, a ras de camino. Mira, de hecho ahora mismo estoy viendo un par de ellas, que son moradas. Lo llaman también falso, ¿cómo lo llaman? No me acuerdo. Ay, no me acuerdo, bueno, quitameriendas. Pues los quitameriendas también aparecen y es unas flores preciosas y que son minúsculas también, por decirlo así. Y claro, la importancia de lo minúsculo, no me cansaré de repetirlo, la importancia de lo minúsculo, como por ejemplo minúsculo es mi canal del YouTube y mi podcast. E incluso podríamos decir, Jairo, sí, tu canal también es minúsculo. Pero es el doble de grande que el mío, la verdad. Pero creo que canales también del YouTube muy pequeños, como por ejemplo el de Mark Tatanka, o La sombra de la realidad, de Esteban, que también es pequeño, pero, jolín, comentan cosas pues muy interesantes que igual no aparecen en otros canales mucho más grandes, que tienen otro tipo de intereses creados y bueno, en fin, yo qué sé. Que también hay canales grandes muy guays, a ver si me entendéis. Y de mucho valor. No todo lo grande es malo. Pero lo pequeño es muy importante en la naturaleza y, ¿por qué no?, en este tipo de pequeños medios de comunicación como pueden ser en los canales de Esteban, de Marc, de Jairo, el mío, que pueden aportar según qué informaciones no tan habituales, como por ejemplo hablar de lo más pequeño de la naturaleza y de las redes sociales. Así que nada, Jairo, ¿qué opinas de todo esto que te he puesto sobre la mesa y qué nos tienes que contar tú al respecto? Un beso, Jairo. Chao. Dios mío, ¿qué ha pasado? ¡Amy! ¡Ras! ¡Amy! Nicky. ¿Ron? ¿Ni qué ha pasado? Somos del tamaño de un moco. Buenas a todo el mundo y qué alegría, Dani, poder alargar estas charlas más allá de la época estival. Y además te voy a decir, estoy bastante animado en hacerte una pequeña réplica, bueno, más que réplica sería un acompañamiento en estas charlas que hacemos vía WhatsApp y que tanta alegría me dan, porque coincide esta charla y casualidades de la vida de que este fin de semana pasado, estuve por Pozo Blanco, que bueno, es una zona de Córdoba, una zona de dehesa con un agroecosistema bastante particular, pero he disfrutado un montón. Y precisamente en esas jornadas, que eran unas jornadas organizadas por una asociación a la que pertenezco y una cooperativa que también pertenece a la asociación, una cooperativa de oliveros, de agricultores de
que tienen olivos y que hacen agricultura biodinámica muchos y otros ecológica. Y en estas jornadas, el domingo, tuvimos una serie de ponencias y en una participé yo, ¿no? Una hablando de algo que tú haces también y que nos muestras en tus vídeos, que es el vermicompostaje. Bueno, es que has tocado muchos palos, has tocado un palo fundamental que es la importancia de lo minúsculo. Pero claro, lo minúsculo al final, pues no todo lo minúsculo se ve, ¿no? Y tú has hablado muy bien de lo que son los insectos y de su papel en nuestros suelos, en nuestros cultivos, no solo si nos centramos al tema en lo que nos centramos todo, que son en el tema de plagas y también pues auxiliares, por así decirlo, depredadores y parasitoides de estas plagas. Yo creo que también muchas veces nos olvidamos sinceramente de manera injusta de un poco de lo que tú has hablado. Tú has hablado de coprófagos, de xilófagos, un poco nos olvidamos de esos insectos que hacen un papel brutal en la descomposición de excrementos. Podríamos hablar también de esos insectos como los escarabajos de la familia Dermestidae, que son unos brutales descomponedores de pelos y otras cosas que no se descomponen de manera tan fácil. Pero bueno, estos pequeños insectos también muchas veces pues ayudan a las lombrices. Yo, mira, en la charla precisamente comenté un poco de aquellos compañeros que podemos verlos en nuestro sistema de vermicompost, como son los isópodos, los colémbolos, los milpiés, el Omatoiolus, ese que muchas veces tú me has mandado fotos de ese milpiés alargado, que cuando le das huele mal y se enrosca. En alguna ocasión hemos hablado y alguna foto me han mandado sobre este insecto. Y bueno, también pues podemos hablar de moscas soldado, de larvas de sírfido, que estas larvas de cola de rata, yo en el canal he subido algún vídeo sobre ellas que también nos ayudan a descomponer, de gallinitas ciegas. Bueno, podríamos hablar de infinidad de insectos que realizan un papel similar al que realizan las lombrices en la transformación de esos restos, de esos residuos, por así decirlo, residuos orgánicos, y que los transforman en lo que diríamos pues humus y mejorantes del suelo. Pero cuando hablamos de minúsculos, debemos hacer mención también, Dani, a lo que no se ve. Tú das muchos paseos por el bosque y bueno, muchas veces en nuestros agroecosistemas buscamos también imitar pues el idílico sistema que puede tener un bosque de autorregeneración sola, de aprovechar los recursos que tiene de manera constante. Y bueno, pues al final un poco todo eso estaría en lo microscópico, que serían pues yo que sé, bacterias, hongos, protozoos, nemátodos. Bueno, el suelo es un compendio de muchas cosas y de muchas cosas que entre ellas están en una competencia brutal. Hay unas guerras de yo me instalo aquí, yo te desplazo a ti, yo juego con esto, yo juego con otro, que al final es un tema tan interesante, tan profundo y que daría para tanto, que bueno, quiero indagar más sobre ello porque me gusta indagar mucho sobre el tema de la microbiología del suelo, me gusta aprender mucho sobre él, pero bueno, en este podcast y en esta oportunidad que me has dado para que me explaye, vamos a hablar también de lo mayúsculo un poco a lo minúsculo microscópico, por así decirlo. Y bueno, quiero también, porque una de las cosas que has comentado me parece fundamental, lo del tema de la ivermectina, el insecticida que se usa para desparasitar y tal, que afecta sobre todo... Bueno, es verdad que afecta sobre todo, por lo que tengo entendido, tampoco es que sea un especialista, pero te hablaré más de cosas que aparecen en el suelo, sobre todo de esos escarabajos coprófagos de los que hablas, de esos escarabajos peloteros, por así decirlo.
Bueno, la ivermectina es un problema, pero yo diría que no solo tenemos ese problema hoy en día. Al final, sí que es verdad que a nivel de bosque tal, igual no lo encontramos tan eso, pero cuando hablamos de excremento de ganado, también debemos de sumar no solamente a esas sustancias activas que pueden aparecer en el manejo sanitario del ganado, sino también en lo que puede aparecer en las camas de este. En las camas me refiero pues a esas cosas que usamos de paja de distintos cereales, pues para que duerman, por así decirlo. Al final, en una cuadra es muy común pues ver pues paja mezclada con los estiércoles y tal, y muchas veces esa paja que se emplea viene asociada también con fungicidas. Es decir, se han empleado fungicidas para tratar en su día pues ese cereal, que parte iría para grano y otra parte iría pues para alimentación animal, o para simplemente pues eso, pues para un poco que haga de cama para albergar el ganado y que esté en unas condiciones mejores, más cómodas para ellos, por así decirlo. Pero bueno, yo sí que me encuentro muchas veces cuando vamos en busca de estiércol que aparecen residuos fúngicos, sobre todo. Tú imagínate todos esos residuos fungicidas y también insecticidas que pueden aparecer en esos estiércoles y tal. ¿Cómo pueden adentrarse en el suelo? Pues bueno, pues al final podemos tener problemas de contaminación del suelo por estas prácticas que cada vez son más controladas, pero he de decir que todavía siguen apareciendo. Y esos fungicidas, estos insecticidas, como tú bien has dicho con la ivermectina, pueden permanecer muchos años en el suelo. Y esos años que permanecen en el suelo pueden afectar a lo que sería la fertilidad, la vida de este suelo y demás. Entonces, bueno, es un tema que es complejo, no quiero meterme mucho en él, pero sí que un poquitillo, aprovechando lo que me has comentado del tema de la vida en un hinojo, que ese vídeo está brutal. De hecho, bueno, yo creo que el hinojo, siempre te lo he dicho, para mí es una de mis plantas fetiche, porque se ven muchas cosas. Se ven, bueno, pues es como enchufarte el National Geographic y empezar a ver cosas allí. En el hinojo que tú me mandaste se veía un parasitismo de Aphidius colemani, de una avispa diminuta, brutal en ese pulgón. Posiblemente sea pulgón de la zanahoria o, bueno, y Anaphis funiculi, podría ser cualquier pulgón, ya es más difícil y ajustar que hay, porque pulgones hay un montón, pero sería uno de esos pulgones específicos del hinojo. Y claro, tú piensas que ahí a nivel micro de lo que diríamos de lo minúsculo, pues ahí ves un montón de cosas, ves sírfidos, ves crisopas, ves puestas de crisopas, de cocinélidos, ves mariquitas, ya sea la típica de 7 puntos, la cocina de 7 puntata, o la Hipodamia variegata, que puede tener 7 o 9 puntos. Bueno, ves cositas. En el hinojo también, muchas veces también vemos, pues, araña roja, porque es una planta que también puede ser propensa a araña roja, pero también vemos a sus depredadores, a Stetorus, Puntillum. Bueno, no quiero liarme y pecar una vez más de ser un repelente a la hora de hablaros de nombres científicos y de insectos, porque sabéis que se me va la vida y se me va el tiempo hablando de ello. Pero sí que quiero hablar de que esas interacciones que se producen en lo minúsculo todavía son más exponenciales en lo que sería en lo microscópico, es decir, en lo que no podemos ver. Y es que, bueno, os voy a contar, porque al final, retomando un poco el tema de estas jornadas que pasé en Pozo Blanco, antes de mi ponencia tuve el placer, porque cuando uno aprende y entiende un poco más sobre los procesos del suelo, el placer de escuchar a un catedrático de la Universidad de Sevilla, que sabe mucho de microorganismos, sabe mucho de microbiología, de Juan Parrado Rubio se llamaba el hombre, por si queréis buscar información de él, porque seguramente encontréis cosas muy interesantes. Y bueno, él en su ponencia, bueno, aparte de ser una brutalidad de lo que nos habló, se centró un poco,
hablarnos de parte de sus estudios de investigación. Se centró en hablarnos de unas, ¿cómo os diría yo? Unas bacterias que serían las bacterias BAL, es decir, las bacterias acidolácticas que están en el suelo. Bueno, si ahora os digo que más de uno conocerá lo que son los lactobacillus, los lactococcus, los streptococos, bueno, supongo que todas esas palabras os suenan. Por lo menos los lactobacillus seguro, porque ¿quién no ha visto un anuncio para cuidar la flora intestinal de algún producto comercial que lleva lactobacillus y que eso te deja tu intestino de una manera funcional brutal y demás? Bueno, pues a lo que voy, él nos comentó un poco el tema de las bacterias BAL. Y bueno, estas bacterias básicamente lo que hacen son capaces de procesar, por así decir, de una manera, los azúcares y bueno, estos azúcares transformarlos en ácido láctico. Y ese ácido láctico pasa a disposición de lo que es el suelo. ¿Y qué hace ese ácido láctico? Bueno, como buen ácido que es, puede modificar ligeramente el pH. Y vosotros me diréis, bueno, Jairo, ¿y qué me quieres decir con esto? Bueno, quiero poner en salsa, primero, la importancia de lo que serían estas bacterias en el suelo, porque al modificar el pH, pues ayudan a que pasen cosas en él. Es decir, pueden llegar con ese pH un poco más ácido y con la actuación y con lo que van segregando, a inhibir otros microorganismos que pueden ser dañinos. Al final, un poco estas bacterias lo que harían pues sería pues desplazar otras bacterias que podrían ser patógenos de lo que tenemos en nuestro suelo. Y bueno, también son capaces de producir metabolitos secundarios, lo que llamaríamos, para que lo entendáis todo, bioestimulantes, ¿no? Sustancias que pueden ayudar a que la planta se estimule, como por ejemplo serían las fitohormonas, como serían las auxinas, que al final las auxinas, lo que nos contaba Juan Parrado, bueno, que nos cuente, lo que podéis buscar en cualquier artículo científico que hable sobre las bacterias BAL, es que ayudan a que las raíces se desarrollen. Y cuando una raíz se desarrolla de mejor manera, de manera secundaria va a tener una absorción mejor de nutrientes en el suelo. Es decir, vamos a crear, gracias a estas fitohormonas que nos generan estas bacterias, auxinas que nos ayudan a absorber mejor los nutrientes. Pero bueno, también otros metabolitos secundarios que producirían estas bacterias serían los sideróforos, que nos ayudarían estos a aumentar la disposición del hierro en el suelo. Es decir, hierro que puede estar de manera bloqueada en el suelo, estas bacterias producen sustancias que nos ayudan a incrementar la disponibilidad de hierro en el suelo. Todos sabéis que el hierro es fundamental en procesos como serían la fotosíntesis, la cual las plantas sin fotosíntesis poca planta vamos a tener. Pero bueno, también es capaz de producir ácidos orgánicos que pueden ayudarnos a solubilizar lo que sería el fósforo del suelo. Y aquí quiero deciros, porque yo por ejemplo no soy muy amante del tema de la nutrición vegetal. Sí que es verdad que soy de los que piensan que no por aportar más conseguimos mejores resultados, pero sí deciros que soy de los que piensan que a veces el cuidar nuestro suelo hace que los tengamos, porque al final el fósforo en este caso es uno de los nutrientes que encontramos de manera más brutal en el suelo. Le pasa algo parecido al calcio. Generalmente el fósforo no está en forma asimilable, pero estos ácidos orgánicos hacen que ese fósforo se pueda solubilizar y pueda pasar a disposición de la planta. Por lo tanto, fijaos la importancia de simplemente me he centrado en hablar de unas bacterias que están en el suelo, que son las bacterias BAL.
Luego al final, el medir una riqueza en un suelo es algo muy complicado, porque bueno, ya todos sabéis eso de que en una cucharadita de suelo hay millones y millones de microorganismos distintos. Y eso es cierto, eso no va más lejos de la realidad. Si bien bueno, Dani ha comentado también lo del tema de las setas y tal, que al final es que hay una cantidad de riqueza que, por ejemplo, las setas, todos conocéis lo que serían las micorrizas, ¿no? Que serían esos hongos que crean se podría decir, cierta simbiosis, no llega a ser una simbiosis como tal, con las raíces de los vegetales, de los árboles, en fin, de cualquier planta, por así decirlo. Planta, árbol, ¿me entendéis lo que quiero decir? Bueno, pues al final, muchas veces esta simbiosis hace que nutrientes que no están a disponibilidad por sí solo de la planta puedan llegar a ser asimilables. Y todo esto lo produce ese intercambio de sustancias que hongos, bacterias generan. Por supuesto, cuando un estiércol pasa por el aparato digestivo de una lombriz, también se producen pues ciertas bacterias, ciertos, por así decir, microorganismos que nos ayudan a que eso cambie. Es decir, la actividad de un suelo, muchas veces muy difícil de ver, está ahí y está presente. Y bueno, os podría decir, ¿cómo podremos mejorarlo? Pues bueno, yo siempre aconsejo, y bueno, Juan, este profesor, llegamos a hacer un preparado de monte, un preparado de montaña, de esto que se llama, de que coges, no es exactamente un preparado de montaña como os penséis que es, que me voy a una montaña, cojo microorganismos de una zona y me vengo a otra zona, no. Él me comentó una cosa que me pareció súper interesante, que era la de, en nuestro propio sistema, en nuestra propia zona, emplear esos microorganismos para multiplicarlos. Y lo que se hacía básicamente, lo que él decía, el preparado que hicimos, básicamente lo hicimos con salvado, lo hicimos con una fuente de glucosa, de azúcar, es decir, se puede hacer una melaza, un azúcar, hidratándolo a un 30% de humedad aproximadamente, y eso encerrándolo, y se produce una serie de reacciones. Al final eso va fermentando, va cogiendo unos olores así tipo a bodega, tipo a bosque, no sé cómo explicarlo, olores que no son putrefactos, no son malos olores, son olores agradables, y eso luego lo podemos aplicar en nuestro suelo y multiplicar los organismos. Pero él decía que era fundamental que lo hiciéramos en nuestro entorno, y eso es muy fácil, porque también me decía que tampoco hace falta ir a 30 centímetros del suelo, simplemente reproduciendo la parte superficial donde están las raíces, porque en las raíces del suelo también excretan cosas, por así decirlo, sustancias químicas que ayudan a que cambie el suelo. Entonces, entre otras cosas, secretaban también ácido láctico, me comentaba, que era lo que favorecía también que estas bacterias que se alimentan de azúcares y generan ácido láctico, pues que estuvieran allí presentes. Y sí, al final creo que tenemos que ser conscientes de que un suelo tiene mucha vida, y que si somos capaces de que esa vida mantenerla, cuidarla, reproducirla, vamos a tener muchísimas alegrías. Claro, muchos me diréis, ¿y cómo podríamos hacerlo? Pues simplemente fijaos, Dani os ha dado la clave con el tema de las lombrices, haciendo vermicompost, haciendo buenas prácticas al suelo, intentando usar pues abonos orgánicos, ya sea compost, ya sea humus, ya sea, pues no sé, extractos incluso también podríamos emplear, algo que mejora nuestra microbiología. Y tenemos que ser conscientes también de que la salud de un suelo es un 90% del éxito de lo que vayamos a poner. Eso por supuesto. Creo que os he dado una chapa bastante curiosa sobre el tema del suelo, pero podemos dejar el tema abierto para futuros podcasts, si queréis que hablemos algo más. Sí que es verdad que, ha dicho Dani también, quiero hacer mención a la importancia de
de lo pequeño, de lo minúsculo, porque ha hecho Dani una mención a canales como el de Esteban, La Sombra de la Realidad, o como el de Marta Tanca, o mismo su canal o el mío. Al final, creo que me gustaría acabar el podcast recomendando, pues evidentemente, estos canales y poniendo en valor el trabajo de lo pequeño, porque al final las comunidades que sumamos unas con otras, el trabajo que estamos haciendo no va a caer nunca en saco roto, porque al final creo que es importante que mandemos estos mensajes, siendo conscientes también de que no es fácil llevarlos a cabo, pero bueno, se puede hacer. Yo, si algo tenemos en común estos canales, creo que es que promulgamos mucho la observación de nuestros sistemas. Y pienso que para ver lo minúsculo hay que saber observar. Así que mandaos este mensaje, seguid observando y seguid cuidando nuestra tierra, porque es lo que van a heredar nuestros hijos, lo que van a heredar los hijos de nuestros hijos, y tenemos que dejarla con la mayor vida posible. Así que nada, cuidemos de lo minúsculo, que es fundamental. Venga, hasta luego, chicos. Un beso enorme, Dani. Somos Irene Draper y Roger Daly. Les invitamos a desayunar con nosotros mañana por la mañana y cada mañana y les deseamos un día delicioso.